Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 12. Hoy, por lo menos la parte A, la primera parte. Mira, Padre mío, sí, mira en mi mano el borde de tu manto. Ya hemos presentado toda esta primera partecita, ¿verdad? Saúl, que es perdonado por David en realidad. Y aquí vamos desarrollando más detalles. Los detalles de la actitud siempre de David. Mira, Padre mío, sí, mira en mi mano el borde de tu manto. Esto es lo que se quiere subrayar. Esto es lo que en este capítulo 12, capítulo 24, siempre versículo 12. Si yo corté el borde de tu manto y no te maté, tienes que comprender que no hay en mí ni perfidia ni rebeldía y que no he pecado contra ti. Eres tú el que me acechas para quitarme la vida. Eres tú el que me acecha para quitarme la vida. Bueno, aquí llama algo muy profundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente si tú dice, el que me acecha para quitarme la vida. Y no puede ser, ¿verdad? No puede ser que él mismo como que le está acechando, te voy a quitar esa vida, te quiero destruir, te quiero matar. No, nada de esto, ¿verdad? Todo lo contrario. David en todo momento está a favor del rey. Entonces jamás él le quiso acechar. Ahora, eres tú, por eso le está diciendo, eres tú, Saúl, el que está queriendo quitarme la vida. Yo no hice nada, yo no te hice ningún mal, al contrario, todo lo que hasta ahora he hecho fue a favor tuyo. Y eso también hice mucho a favor del pueblo, pero todo eso siempre redundó a favor tuyo, ¿no? La monarquía, ¿cómo se mantenía? En realidad la monarquía, los triunfos, así como nos va contando, se mantenía con los triunfos de David, que estaba al frente del ejército. Le mandaba a David, como después también David tendrá a Joás, ¿verdad? Joás, que será el que va a ir al frente del ejército, de los que van a luchar. El rey siempre queda a regir un poco, a saber cómo está el ejército, cómo están luchando,
cómo están defendiendo el territorio, etc. Y David también entra de vez en cuando como rey, pero principalmente en este momento se está presentando algo bastante complicado. Mira, Padre mío, sí, mira en mi mano el borde de tu manto. Esta es la prueba, ¿entiendes? Esta es la prueba. Yo quiero que tú lo sepas, mi Señor y mi Rey, porque así le llama al Rey aún aquí, teniendo la prueba y diciéndole, mira, yo te podría haber sacado la vida, yo podría matarte en ese momento, pero no lo hice. Aquí está el monte de Tobar. El Camilán de manto, me niño, pero me cago mañana que estoy vio un feromanto solo que ahí que le había roto, le había cortado con el cuchillo. Hoy has visto en tus propios ojos tu ruina. Eso también, ¿verdad? Es decir, David aquí le está mostrando bien también cuáles son las consecuencias de nuestro pecado. Queridos amigos, el pecado es así, ¿verdad? El pecado no perdona, pero ¿en qué sentido el pecado no nos perdona a nosotros? ¿Se acuerdan en el Nuevo Testamento cuando se habla del leproso, sobre todo? Esa es la mejor imagen para utilizar y explicar lo que es el pecado, porque es como el leproso. El leproso primero te deja fuera de la comunidad. El libro de Levítico había hablado de eso. El leproso no puede vivir en comunidad. El pecador, aunque quiera, no puede vivir en la comunidad. Porque siempre está. En este caso, ¿verdad? Está en situaciones no como un castigo que alguien le está imponiendo, sino que hoy no se siente a gusto. Porque está en otras cosas. Está en el pecado. Está caminando en eso. Entonces no le gusta nada, ¿entiendes? Entonces se aísla. El Levítico al leproso se le aísla. Ese es el significado, como te estaba diciendo, ¿verdad? El leproso no puede estar aquí sentado con esa comunidad porque es contagiante su pecado. Pero estamos hablando del pecado, no del leproso. El pecado es contagiante. Y entonces dice, fuera de la ciudad, apartado de la ciudad. El pecador trae esa fuerza de separación. Y es una fuerza negativa. Negativa porque separa a todo el mundo. Ahora Jesús había curado a varios leprosos, ¿verdad? Los cura. Y los envía de nuevo a presentarse al sacerdote, envía y a ofrecer, dice, como holocausto, por haber sido curado. Bueno, pero se dan cuenta que se está refiriendo a la lejanía que nosotros producimos, nosotros mismos, que nos metemos en esa situación de pecado. Bueno, y aquí vamos encontrando más cosas. Algunas pudiera decir David, ponlo sobre la mesa. Dilo como él, y David lo hará hasta cierto punto. Pero incluso cuando lo haga, mostrará misericordia y bondad a Saúl, y David cumplirá así el proverbio que dice, el amor cubrirá todas las faltas. En 1 Pedro 4:8, el amor cubrirá multitud de pecados. Volvemos enseguida con más. Ñandi Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que nos anima siempre y nos reúne para que podamos hacer este camino, segunda semana del tiempo de Cuaresma, camino de conversión. Estamos leyendo de la profecía de Daniel,
capítulo 9 del 4b al 10. Ah, Señor Dios el grande, el temible, el que mantiene la alianza y la fidelidad con aquellos que lo aman y observan sus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos faltado, hemos hecho el mal, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus preceptos. No hemos escuchado a tus servidores, los profetas, que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros jefes, a nuestros padres y a todo el pueblo del país. Queridos amigos, ave por lo menos de ti primera parte, ñandebe Daniel, beñajenduajina, yayesa coa, yayesa pea, baesa bañande, ñajendu batabana, ñajenduira, peñande ya. Y aquí entonces con toda sinceridad, Daniel comienza ante el Señor. Señor, nosotros hemos pecado, hemos faltado, hemos hecho el mal, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos. Primera cosa, queridos hermanos, los padres de la iglesia, al comienzo del cristianismo, las primeras comunidades cristianas, justamente decían esto, queridos amigos: ñande landa yayesa cuaeno, tena da yayesa cuaceno. Es decir, si no aceptamos que pecamos contra Dios, que hemos pecado contra Dios, que no estamos haciendo el camino de la dignificación del hombre, de la dignificación de la humanidad, de la construcción del reino de Dios, entonces quiere decir, queridos hermanos, que ñande yaya partajina peñandillara. Quiere decir que ñande yaya poina esa misión tan importante que Él confió a la humanidad, confió en nosotros. Y entonces, queridos amigos, comenzamos por ahí. Y después vamos a pedir que el Señor nos restituya, es decir, que nos salve, que nos limpie, para que podamos hacer un camino de santidad, un camino de transformación positiva de nuestra sociedad. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La mejor manera como te puedo explicar lo que es la Biblia, conoces lo que es un electrodoméstico, ahí tenemos las instrucciones para que vos puedas utilizar este nuevo aparato. Nosotros entendemos mejor con Google, ¿verdad? Porque buscamos en la Biblia entonces todo lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué cosa? Para ser felices. Ve a la página y detrás de eso tenemos que ir. Pero con la Biblia nosotros encontramos como el GPS que indica nuestro camino. Cuando nosotros necesitamos hacer este camino de felicidad, abramos la Biblia, preguntemos a la palabra de Dios qué nos está diciendo. Y en ese camino llegaremos sí o sí a la felicidad. Acercarse a la Biblia es muy fácil y es muy lindo al mismo tiempo. Pero recuerden que es como ese bebé que está comenzando a comer. Hay que darle el purecito, no se olviden de eso. Para eso nosotros les invitamos a través de ñande yarañe. Contáctenos sobre todo en las redes sociales, ahí estamos todos nosotros. Incluso escríbanos siempre. Y nosotros vamos a acercarnos, le vamos a llamar y vamos a formar un círculo donde podamos juntos hacer este proceso en el aprendizaje de la Biblia, que es tan lindo y tan fácil. Y una opción más también te damos: acercarte a tu propia parroquia y ahí también donde puedan hacer ese círculo bíblico y así puedan aprender, conocer y caminar juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Te cuento la historia de Zaqueo. Es él el que da ese primer paso de buscar a Jesús, de ver a Jesús. Entonces, el que era bajito al final sube a un árbol porque quiere verdaderamente encontrarse con Jesús. Pero es allí donde Jesús ahora le ve y gracias a eso después se va a su casa. Y cuando se encuentra con Jesús, cuando ojeamos y encontramos a este Cristo en nuestra vida, es ahí donde se da el cambio. Zaqueo entonces es para cada uno de nosotros ese cambio de vida. Soy el Padre Víctor. Nos vemos en las redes sociales. En la cruz
pagaste por mí en la cruz. Abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti. En la cruz quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir. Tomar la cruz y caminar contigo, Señor. En la cruz es tan difícil poder comprender, pero tu amor me sostiene en pie. Y aunque te falle, tú siempre eres fiel. Igual que tú, hoy me dispongo a abrazar mi propia cruz, esa que bien tú conoces, Señor, y que me une a tu pasión. Cuenta conmigo que aquí estoy, Señor. Cuenta conmigo con lo poco que soy. Y si mis manos te sirven, Señor, tuyas son. Tuyas Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento, el primer libro de Samuel, capítulo 24, la recriminación que encontramos de David a Saúl. Pero cierto que nosotros miramos aquí los aspectos de la actitud siempre positiva de David, que desde un momento lo hemos encontrado así, y luego la otra actitud de Saúl, que es bastante complicada. Saúl es el típico en su web. El típico en su web. Igual unde una cosa, y ya pupare inde. Y en su web. Y hay muchos casos de nosotros también en su web, ¿verdad?
ya es algo ñande en Villacobe, ya es algo ñande en Mena, ya es algo ñande en Bucuera, pero ñande en su ñande Eru, ñande Sube, ñande amigo, ñande empresa, ñande parroquia, o lo que sea, los amigos. Ñande en su ñande en su da ya es pay. Tena ya es pero pay ñamo cañi llegue, tena ya ya po. Y cupé yo lado ya ñande, se da cuenta. Y cupé yo lado. Para que el otro no te mire, para que uno le mire al rostro. Los ojos delatan, tu rostro demuestra tu forma de ser. Ajá. Entonces, el en su es un en su mañana no atendido en su mañana es interesante, ¿verdad? Interesante la psicología del hombre, la psicología de todo esto que nosotros estamos hablando aquí, ¿verdad? Es algo que nos toca, que nos choca, pero es la realidad, así como se está describiendo. Pero y la ocho cañas de deje porque ya tengo peixe. Nuestros temperamentos, nuestra forma de ser. Claro que hay una variedad de formas. Y muchas veces nosotros también no es que nos damos cuenta demasiado con ella, mañana vean, a ver cómo nos manejamos, cómo hablamos, qué es lo que decimos. Todo esto, por ejemplo, es hermoso. Todo esto nos ayuda a nosotros a reflexionar y a entender nuestra realidad. Se dan cuenta que cuando dijimos hace rato, peñan de yarañe en la caña de mapañante. Es un libro pedagógico. Cuando oye esa caña de ñande, una vez mapañante, así de sencillo. Y por eso vamos caminando y vamos entendiendo aquí en este diálogo entre David y Saúl. No extenderé mi mano contra mi Señor porque es el ungido del Señor. Sí. Yo estuve aquí, se habló de matarte, pero tuve, dice, ¿verdad? Aquí, esa posibilidad, donde ya poseerte hoy. No extenderé mi mano contra mi Señor, porque este es el ungido de mi Señor. Nosotros también reflexionamos todo esto anteriormente sobre lo que significa ser el ungido del Señor, ¿verdad? El ungido del Señor. El llamado para una misión específica. El llamado para una misión así bien concreta, ¿verdad? Entonces, como ungido del Señor, uno tiene que entender, saber, conocer, fortalecerse para poder también responder a lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Porque de la ungido, de la añade ya de 9. Entonces, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo nos ponemos ante esta situación? Después viene, ¿verdad? Todo lo que viene como conclusión posterior en cuanto que nosotros entendemos y nos comprometemos con el Señor. Mira, Padre mío, sí, mira en mi mano el borde de tu manto. Si yo corté el borde de un manto y no te maté, apenas tenga esto, ¿verdad? Tienes que comprender que no hay en mí ni perfidia ni rebeldía. Véalo esa casa, Tengo Saúl, ¿verdad? Soy el ungido. Nosotros hablamos sobre la cuestión de la unción, el poder de la unción que recibe el rey. Tiene una gran autoridad. Entonces, Dénica, tú y Saúl haré prestate y pepe haré mañana, a reñe con fabula, a cuánto ya puedan de gustar, etc. No. Aquí tenemos que comenzar a trabajar.
Tenemos que comenzar a mirar, tenemos que comenzar a ver qué podemos hacer, cómo podemos hacer, ¿verdad? Para que todo esto nos sirva como el elemento que nos haga crecer en la amistad y en el trabajo por el pueblo. Porque a la gente ya puede. Saúl no está haciendo eso. Está mirando solamente su ombligo. Se está mirando a sí mismo. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tres momentos importantes en la Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. La oración es el encuentro personal y de sensibilización con el Señor. La limosna es el encuentro personal con el hermano y la búsqueda de cómo podemos ayudarnos a crecer. Y luego, queridos amigos, tenemos el ayuno. Es la sensibilización personal también para que cada uno de nosotros pueda entender cuál es la voluntad de Dios en su propia vida. No nos olvidemos, tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, relación con el Señor, tiempo de limosna, nuestra relación con los hermanos, y tiempo de ayuno para sensibilizarnos y conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La oración durante todo este tiempo nos sensibiliza y entendemos cuál es su voluntad en nuestra vida. Hagamos oración, hagamos reflexión. Quedémonos ante el Santísimo, quedémonos ante Dios y contemplemos su amor inmenso y su misericordia. Tiempo de oración, tiempo de Cuaresma. Decimos que la Cuaresma es tiempo de conversión. ¿Qué significa conversión? En hebreo decimos shub y significa dar la vuelta, volver sobre los mismos pasos. Es decir, volver sobre los pasos de los valores principales de nuestra humanidad. La sensibilización hacia el hombre. Toda religión, queridos hermanos, nos tiene que llevar hacia Dios, pero significa que nos lleva hacia el hermano. ¿Dónde descubrimos a Dios? Lo descubrimos en el pobre, lo descubrimos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el compañero, en los hermanos que viven a mi lado. Tiempo de conversión, tiempo de vuelta al hermano, y eso significa tiempo de vuelta a Dios. Nos conocemos a nosotros mismos, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y el tiempo de Cuaresma nos ofrece el ayuno, queridos amigos. El ayuno significa privarse de tantas cosas porque queremos conocernos y trabajar nuestra propia personalidad, trabajarnos a nosotros en el espíritu. Y es eso lo que nos va a mostrar el camino para llegar a lo esencial y fundamental de responder a la pregunta existencial de nuestra vida. ¿Quién somos nosotros ante Dios? ¿Quién somos nosotros ante los demás? ¿Y quién somos nosotros ante la infinita bondad del Señor? Tiempo de ayuno, tiempo de reflexión. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñan de Yarañé en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñan de Yarañé.
Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñande Yarañe. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales: Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981-414-866 y el 0972-191-525. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. Escucho mi voz, clame por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvía, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz. Yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, no caí. Tu poder de mi enemigo me
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, reflexionando, primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo que nos corresponde ahora al versículo 12. Es un versículo bastante interesante, tiene muchos elementos. En primero, mira, Padre mío, si mira en mi mano el borde de tu manto. Hemos ya hablado bastante de esta partecita, ¿verdad? Cómo la actitud de Saúl es aquella de atropellar, ¿verdad? Aquella de adueñarse, que de cierta manera le pertenece, es su monarquía, es su dinastía. Jonatán, así él estaba pensando, pero el cómo lo quiere hacer, Porque no nos olvidemos que los libros históricos lo que tienen dentro de su teología es mostrarnos que el que dirige la historia, ¿quién es? El que dirige la historia es Dios. El que dirige la historia es Dios, no somos nosotros. Nosotros somos llamados por Dios como instrumentos. Pero es lo que después en el Evangelio encontramos, siervos inútiles somos, hicimos lo que debíamos hacer. Y por lo tanto, si nosotros hacemos lo que debemos hacer, entonces estamos cumpliendo con Dios. Estamos cumpliendo con el Señor. Eso, así de sencillo. Y bueno, es lo que nos queda, ¿verdad? Pero David por lo menos se la sincera. Anteriormente, cuando leíamos en el versículo 11 justamente, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido del Señor. O sea que le asegura y le dice, She Saúl, daya pomo, ahí vea. Porque estoy convencido, ¿verdad? Estoy convencido. Mirá que también David ya fue ungido como rey. Ya en el capítulo 16, ya te imagina capítulo 24. Capítulo 24 de mañana. Entonces, a ver, ¿cómo va esta cuestión? Capítulo 24, en el 16. Todavía decíamos, no, otra oportunidad en nuestro estudio bíblico. Tal vez por ahí puedan encontrar más atrás en YouTube. Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, encontrar aquí que David no hace alarde de eso, pero es como que el Señor le da esta oportunidad a David también, para que él pueda crecer y pueda ir viendo las cosas que van pasando en una realeza, en una monarquía, cuáles son los problemas del dirigir, de ser el tendotá, porque esa moneda. Entonces, él también así va aprendiendo y va viendo qué es lo que hay que ir haciendo, ¿entienden? Entonces, no es así nomás, ¿verdad?, que se improvisa. Tal vez también este libro histórico o la teología, los libros históricos nos quieren mostrar que el elegido siempre fue David y que Saúl es prácticamente como una muestra, ya debe ser una muestra gratis, una muestra que comienza, ¿verdad?, y que se va mostrando allí, pero poco a poco, ¿verdad? Entonces se va insertando dentro de esta comunidad. Pero el problema es que David vale tereido ahí. Entonces ahora, sin que ellos sepan que él ya fue ungido rey, sin embargo todo el mundo te quiere, ¿verdad, David? Todo el mundo te apoya. Y por eso esa frase que estaba ya en el versículo 11, no extenderé mi mano contra mi Señor porque es el ungido del Señor. La frase no toquen al ungido del Señor está de moda entre algunos, ¿verdad? No toquen. ¿Por qué? Y porque justamente aquí es ese ungido de Yahvé, es el ungido del Señor. Se negó a hacerle daño, es el ungido del Señor. Tiene una simbología muy fuerte, ¿verdad? Todo lo que es el poder de la unción, que ya hemos visto también en otra presentación. Pero para mirar nada más, en la tradición bíblica, reyes, sacerdotes y profetas, pero también objetos como mesas, piedras y candelabros, podían ser ungidos con aceite
y así ser destinados a la misión o función en favor del pueblo de Dios. Esto es lo que tenemos que subrayar. Son enviados para una misión o función en favor del pueblo de Dios. Enviados por una misión o función. En este caso, el monarca, una función demasiado importante, al servicio del pueblo de Dios. Y ahí va a estar el problema. Porque a Saúl, nosotros, y el autor sagrado seguramente que a propósito lo va haciendo, ¿verdad? Entonces pone muy pocas veces el accionar de Saúl. Casi no tenemos accionar de Saúl. Casi no tenemos lucha, batalla de Saúl en favor de su pueblo, o defensa de Saúl en favor de su pueblo. Sino que lo deja de lado Saúl, y más bien aquí los problemas son problemas internos y son problemas personales. En lugar, ¿verdad?, de ponerse, de luchar, de empeñarse, pero sin embargo crea más problemas. Y eso es lo que estamos encontrando aquí. Pero David, por ser ungido del Señor, lo respeta, pero aprovecha también para entender que hay entre telones de una monarquía, el futuro rey de Israel. Volvemos enseguida con más Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Y cuando estaba a punto de ser linchado por los paganos, que lo señalaban como el culpable de la sequía que azotaba Gaza, una densa nube que se había acumulado durante la procesión presidida por San Porfirio se descargó con intensidad. Los campos reverdecieron y al recuperar sus cosechas, la mayoría de los aldeanos se convirtió al cristianismo. Así culminó el enfrentamiento entre los lugareños que defendían a sus dioses y el obispo que los evangelizaba con celo, penitencia, ayuno, ejemplo, humildad. Y es que a sus 25 años, este Porfirio dejó atrás a su familia, su herencia en Tesalónica, y se refugió en una gruta en el desierto de Esquel en Egipto. Y 5 años después se instaló en una cueva cerca al río Jordán, desde la que, a pesar de los intensos dolores que sufría a causa del reumatismo que había contraído por la humedad, las insanas condiciones de su gruta y la magra alimentación que ingería, así iba todos los días a los lugares santos de Jerusalén para orar y meditar. Su devoción y piedad empezaron a ser admiradas por los peregrinos que acudían a él buscando consejo y salud. Sin pedirle consentimiento, el obispo de Jerusalén lo ordenó sacerdote a los 40 años y poco después, en el año 393, fue consagrado obispo contra su voluntad y nombrado para la diócesis de Gaza, a la que llegó en medio de las protestas de los paganos. Pero su mansedumbre se impuso, y tras la rogativa con la que logró el milagro de la lluvia, consiguió la conversión de toda la ciudad, y sobre las ruinas de los templos paganos, que la misma gente destruyó, construyó varias iglesias que en pocos años ya no daban abasto para contener la devoción de los nuevos cristianos. Durante muchos años fue formando sacerdotes abnegados que multiplicaron las conversiones, y el 26 de febrero del 420, rodeado de sus fieles, murió en olor de santidad, e inmediatamente lo convirtieron en patrono de Gaza, y sus milagros no se hicieron esperar. Desde entonces, cuando aparecen las sequías, al ser invocado San Porfirio, regresa el agua. Por eso hoy, día de su festividad, deberíamos pedirle a San Porfirio que por su intercesión Dios calme esta sequía espiritual que agobia al mundo y con su agua de vida reverdezcan nuestros corazones.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandillara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandillara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Fiel es Dios. La buena obra que ha empezado la llevará a feliz término. Me conoces bien, no necesitas preguntar. A ti nada te puedo ocultar. Sabes todo de mí y aún me amas así. Esto es lo que soy, pues de ti nací. Es tu amor, de dónde vengo y a dónde voy. Y es que de antes de nacer me consagraste a ti, tú me soñaste a mí. Y mi corazón inquieto estará mientras no acepte al fin esta verdad, que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para ser una canción de amor. Esto es lo que soy, pues de ti nací. Es tu amor, de dónde vengo y a dónde voy. Y es que de antes de nacer me consagraste a ti, tú me soñaste a mí. Y mi corazón inquieto estará mientras no acepte al fin esta verdad, que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para ser una canción de amor, que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para ser una canción de amor. Oh, da-da-da-da-da. Una canción de amor. Mi propósito es cantar
adorarte. Una canción de amor. Jornada de Sanación y Liberación. Domingo 3 de marzo. En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, de 12:30 a 17 horas, con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Jornada de Sanación y Liberación. Santa Misa, catequesis bíblica, adoración eucarística, bendición de sacramentales, imposición de manos. Aporte para Ñande Yarañe ETV, 20.000 guaraníes. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Y este capítulo 24 que nos habla de la recriminación de David, a David de nuevo se le presenta con actitudes maravillosas, ¿verdad? En que trata de salvar de nuevo a su rey. Mira directamente, le dice ahí, mira por favor, mira. Padre mío, sí, mira en mi mano el borde de tu manto. Si yo corté el borde de tu manto y no te maté, tienes que comprender que no hay en mí ni perfidia ni rebeldía y que no he pecado contra ti. Eres tú el que me acechas para quitarme la vida. Eres tú el que me acecha para quitarme la vida. Le dice bien ahí, dejen la problema de ella. Y por eso aquí entonces cuando le dice mira a la orilla de tu manto es para que él tenga como evidencia, esta es una evidencia de él, de que David tuvo plena oportunidad de matar a Saúl, pero no tomó esa decisión, Cuando David le mostró a Saúl la orilla de su manto, Saúl debió haber escuchado al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, hablar en su corazón. Y claro, imagínense lo que estaba haciendo David a favor de él, teniendo a todos los soldados ahí susurrándole al oído y exigiéndole, porque también los otros estaban sufriendo la persecución, ¿eh? No piensen que era solamente también David. David tenía una responsabilidad también sobre sus propios soldados y esa gente que le estaba acompañando. Y tuvo plena oportunidad de matarlo, pero no lo mató. Cuando David mostró a Saúl la planilla, todo lo que es el manto en sí, esa orilla, ese fleco que había cortado, Saúl debía haber escuchado, ¿verdad? Ahí interiormente. Y esa gente que dije, ¿quién me salvó la vida? Dios me salvó la vida de este tipo. Dios me concedió por lo menos más tiempo de vida, que ya no me asesinó. A través de este manto cortado, Dios le envió un mensaje a Saúl. El manto era una imagen de la autoridad real de Saúl. Y a través de esto Dios dijo, estoy cortando tu autoridad real. Estoy cortando tu autoridad real. Este significado es maravilloso para nosotros. El hecho de cortar, ¿verdad? Porque siempre cortar la torta. ¿Quién es el que corta la torta? ¿Quién es el que tiene la pluma o tiene el bolígrafo, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, eso es importante como simbología, ¿verdad? Como simbología. Te estoy cortando el manto real. Te estoy diciendo, Saúl, que tu reino se está acabando. Te estoy diciendo que ya no tendrás poder de ahora en adelante.
te estoy diciendo que tu dinastía está desapareciendo. ¿Pero por qué? Y por tus actitudes. En voy para paño. Oh, tranquilamente. Y además, así como se presenta, ustedes saben que los dos, incluso cuando hablan, porque David también cuando se siente muy perseguido después de ese encuentro en Nob, él también se pregunta y dice, ¿será que pucha? Entonces, ¿será que me quieren liquidar verdaderamente, verdad? Entonces él se encuentra con Jonatán, se encuentra y miran un poco y ven lo que había pasado, ¿verdad? Ese era después de cuando se encuentran ya con Samuel, después ya huye, santuario de Nob. Pero este encuentro de David con Jonatán fue enseguida, cuando le hace buscar Saúl, ¿se acuerdan? De su casa. Él estaba con su esposa, imagínense, con Mical. Y ahí, aquella misma noche, Saúl envió, dice, la noche, unos emisarios a la casa de David para vigilarlo y darle muerte a la mañana. Pero Mical, su esposa, le advirtió, si no salvas tu vida esta noche, mañana estás muerto. Mical ayudó a David a bajar por la ventana y él huyó para ponerse a salvo. Luego Mical tomó el ídolo familiar y lo acostó sobre la cama, puso en la cabecera un cuero de cabra y lo cubrió con una manta. Saúl envió emisarios para que se detuvieran a David, pero Mical les dijo, está enfermo. Saúl los mandó de nuevo a ver a David con esta orden, tráiganmelo con cama y todo, para que yo lo mate. Pero cuando los emisarios no encontraron en la cama más que el ídolo con el cuerpo de la cabra en la cabecera. Saúl dijo a Mical, ¿qué manera de engañarme es esta? ¿Ha dejado de escapar mi enemigo? Mical le respondió, él me dijo, o me dejas partir o te mato. Bueno, entonces, queridos amigos, esto es muy interesante, ¿verdad? Esto que vamos encontrando aquí. David, a pesar de todo esto, no le mata, no hace nada, le perdona, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros encontramos aquí, que es muy interesante, ¿verdad? Que nos hace también pensar cuánta misericordia y cuánto amor de parte de Dios manifestado, sobre todo en la figura de David. Nos vamos despidiendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor como siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandillarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.